Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que ya hemos tiempo suficiente para que se conectaran. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta sexta sesión de esta asignatura de salud pública. Antes de iniciar nuestra clase, quiero recordarles que en la sección de tareas tenemos unas tareas habilitadas. Están habilitadas desde el primer día de clases. Por favor, verifiquen las fechas, ya que la siguiente tarea está en función de la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Tiene fecha de entrega el 15 de noviembre. Entonces, por favor, para que tengan presente esa fecha de entrega de esa tarea en función de nuestro curso. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente, la tengan allí, porque he tenido muchísimos inconvenientes con varias personas que están entregando sus tareas. Primero, las están enviando al foro, no las están, o las envían por correo electrónico, no las están subiendo al sistema. Y segundo, están solicitando plazos adicionales. Creo que ya dejé en claro y les di un plazo adicional en una de las actividades que tenían y ya no volverá a suceder que se amplíen los plazos porque precisamente todas las actividades están habilitadas desde el primer día de clases. Ese mismo día se dio la claridad de que se debe, las entregas tienen distintos días de entrega y horas, pero todas están habilitadas desde el primer día de clase para que cada uno pueda ir avanzando en ellas según corresponda. Hechas las pertinentes aclaraciones, vamos a arrancar entonces con nuestro tema del día de hoy, nuestra sexta sesión de clases, que está dirigida a lo que es el modelo de fuerzas motrices. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con esta temática del día de hoy, modelo de fuerzas motrices. El modelo de fuerzas motrices es un modelo es un modelo ambiental que permite identificar los impactos ambientales que se generan en un territorio. Es un modelo que permite ubicar las causas de esas problemáticas y las consecuencias de esas problemáticas ambientales. Pero la particularidad que tiene este modelo respecto a otros que se utilizan es que permite tomar decisiones y generar acciones y estrategias que se deben desarrollar para modificar cómo un determinante ambiental que está afectando la salud de la población puede cambiarse y mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo que permite hacer y eso es lo que es el modelo de fuerzas motrices. Entonces, es un modelo muy importante porque incluso desde salud pública, ojo con esto que voy a afirmar y que voy a decir, si bien es un modelo ambiental, es un modelo que se ha aplicado desde la salud ambiental y desde la salud pública para identificar cómo los determinantes ambientales generan efectos sobre la salud de la población y ha sido ampliamente utilizado con ese fin. De hecho, en nuestro país, con el Plan Decenal de Salud Pública que se llevó a cabo desde 2012 hasta 2000, desde 2000, sí, 10, 12 hasta 2021, se asumió el modelo de fuerzas motrices como el marco metodológico, como el instrumento metodológico para hacer la evaluación y el diagnóstico de las problemáticas de salud ambiental aquí en Colombia. Y en el nuevo Plan Decenal de Salud, que es el que va hasta 2032, en ese plan se sigue utilizando el modelo de fuerzas motrices como un marco, un instrumento fundamental para identificar cómo los factores ambientales generan efectos sobre la salud ambiental de la población. En ese orden de ideas, este modelo permite o contribuye identificar acciones que se pueden llevar a cabo que se hacen a nivel político, que requieren un compromiso de un territorio específico y de distintas autoridades, no solo desde el sector salud, sino desde distintos sectores, y que van a ser implementadas y van a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, disminuyendo las problemáticas y las enfermedades que se pueden estar presentando en dicho territorio. Antes entonces de abordar un poquito acerca de este modelo, vamos a recordar, eso ya lo hemos visto, eso lo hemos visto en una sesión anterior y de pronto lo habíamos tratado, pero es importante que lo tengamos aquí claro.
y era cuando hablábamos de las distintas clasificaciones en función de los distintos modelos que tenían los determinantes en salud, algunos de ellos como los determinantes sociales. Únicamente no solo hablando del modelo de Irving and Whitehead, ni hablando exclusivamente del modelo de Lalonde, sino otros. Entonces hablábamos de una clasificación de los determinantes sociales y se podían clasificar en tres: determinantes de orden estructural, determinantes de orden intermedio y determinantes de orden proximal. Los determinantes de orden estructural son todos aquellos que se refieren a factores sociales, económicos y políticos de un nivel superior. Esto es importante tenerlo en cuenta para el modelo de fuerzas motrices, porque a partir de eso, cuando miremos el modelo y cómo funciona y cuáles son los niveles y la jerarquización que se tiene, nos vamos a encontrar con que existen unos determinantes de orden estructural que van ligados a unos niveles que plantea ese modelo. Entonces hay que tener presente que cuando hablo de un determinante de orden estructural, es aquel que está relacionado con un factor social, económico y político, pero de nivel superior y que tiene una afectación sobre el medio ambiente. Un ejemplo: los asuntos macro que están relacionados con el modelo de desarrollo económico de una nación o con la distribución de ingresos en un país. Esos son determinantes de orden estructural porque son de un nivel macro, de un nivel elevado, y van a tener una afectación sobre el medio ambiente. Si un país, por ejemplo, tiene como modelo de desarrollo económico frente al desarrollo económico, lo que más su economía está centrada en la explotación minera, eso va a tener una afectación específica sobre el medio ambiente. Va a generar unos aspectos e impactos ambientales sobre el medio ambiente. Distinto a que el país tenga, por ejemplo, un modelo de desarrollo económico basado más en la industria de manufactura, que va a tener unos impactos diferentes. O un modelo económico basado en la agricultura. Y ojo, porque a veces cuando se habla de esos modelos económicos basados en la agricultura, creemos que no tienen impactos ambientales o no tienen efectos sobre el medio ambiente. Y eso no es cierto. Fíjese que eso sería un determinante de orden estructural. Ese factor económico, político, social va a cambiar y va a generar una afectación sobre el medio ambiente diferente. Los determinantes de orden intermedio son aquellos que dan cuenta, como su nombre lo indica, valga la redundancia, a un nivel medio, a un nivel intermedio, lo que llamamos un nivel meso. Tienen una afectación sobre el medio ambiente, pero su efecto sobre la población va a ser diferenciado en función de la exposición diferenciada que tiene la población frente a ese determinante. Ejemplo: las decisiones que tengo de uso del suelo en un determinado territorio. Fíjese que yo podría tener un determinante de orden estructural como una política minero-energética. El país está enfocado a que su economía provenga de la explotación minera. Eso va a conllevar que esa explotación minera se dé en un lugar determinado. Un determinante de orden intermedio sería, por ejemplo, cómo la gente va a estar expuesta a esa explotación minera en distintos territorios a causa de esa política o de ese orden estructural. A eso llamaríamos un determinante de orden intermedio. Y el determinante de orden proximal se refiere a factores o exposiciones que son mucho más directas a las que se ven expuestas las personas. Ya es directamente el que vive allá y el que está en contacto con el cambio ambiental que se está dando. Pero podría darse desde otra perspectiva. Por ejemplo, la exposición a nicotina por consumo de tabaco. Eso es un determinante de orden proximal. ¿Quién está ahí? Pues la persona que está fumando, la persona que consume el tabaco, viéndolo no solo desde una perspectiva ambiental. Por eso hablamos de los determinantes sociales. Entonces, hablando de estos determinantes y recapitulando, y para dar cierre y a este contexto y esta introducción para entender el modelo de fuerzas motrices, pues hablamos de que hay determinantes de orden estructural, de orden intermedio y de orden proximal. Los estructurales son de un nivel superior, el intermedio, como su nombre lo indica, está en un nivel meso, en donde varía en función de un territorio específico, y el determinante de orden proximal, pues que ya casi que podríamos estar diciendo que hace referencia a un conjunto de individuos mucho más reducido o incluso únicamente a un individuo. Teniendo en cuenta ese contexto, esa introducción, hablemos de ese modelo de fuerzas motrices. Ese modelo de fuerzas motrices fue desarrollado por Carlos Corvalán. Él fue quien desarrolló el modelo. Es un modelo ambiental. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud vieron en este modelo un gran
potencial para poder comprender la relación que existía entre el ambiente y la salud y cómo los determinantes sociales de la salud se veían implicados en ese modelo por condiciones ambientales. Por lo cual adoptaron el modelo desarrollado por Carlos Corvalán, que es un modelo ambiental, para poder identificar efectos en salud y poder identificar esos efectos, cómo tenían una relación con determinantes ambientales. En realidad, como es un modelo ambiental, las bases conceptuales de ese modelo de fuerzas motrices provienen de todas esas conferencias o el marco de conferencias mundiales que se dieron sobre desarrollo sostenible. Hablando de la primera gran conferencia, que es la de Estocolmo 72, y pasando obviamente por la de Río en el 92. De hecho, el modelo está muy basado, sale unos 6, 7 años después de la conferencia de Río 92 y tiene todas esas bases sobre esa temática que se trató en Río 92 acerca del desarrollo sostenible. Entonces, el modelo planteado por Corvalán lo que hace es tomar las categorías y dar cuenta de elementos estructurales de desarrollo. Cómo esos elementos estructurales del desarrollo de un territorio específico generan un impacto en el medio ambiente y por consecuencia o por consiguiente tienen un efecto sobre el bienestar de la población. Entonces, lo que hace el modelo de fuerzas motrices es articular esos postulados ambientales que están ligados al desarrollo sostenible, al desarrollo económico de una nación y relacionarlos con determinantes sociales de la salud, en el caso de lo que ha buscado la Organización Mundial con este modelo. El modelo de fuerzas motrices se basa, por supuesto, en otros modelos y en un modelo mucho más sencillo que se desarrolló en el 92, que fue el modelo de presión-estado-respuesta. De hecho, ese modelo de presión-estado-respuesta se considera como el punto de partida de muchos de los modelos que hoy tenemos vigentes. Ese modelo de presión-estado-respuesta lo que hace es retomar todas las discusiones que se tuvieron desde Estocolmo 72 hasta la Cumbre de la Tierra en Río 92, frente a lo que era el desarrollo sostenible y el derecho de una vida saludable en función de ese desarrollo sostenible. Y ese modelo recoge todos esos avances conceptuales y plantea eso. Se basa o asume un modelo muy sencillo que tiene 3 niveles: una presión, un estado y una respuesta. Entonces, lo primero que hace el modelo PER es asumir que el modelo de desarrollo económico que tiene un territorio en particular va a actuar generando una presión al medio ambiente y cambiando esas condiciones que tiene el estado de ese medio ambiente, lo que va a generar, obviamente, un efecto. El modelo de fuerzas motrices se basa también en eso, en que hay una presión. Esa presión que se genera sobre el medio ambiente va a cambiar el estado del medio ambiente y por consiguiente va a tener un efecto o una respuesta. Sin embargo, el modelo de fuerzas motrices de Corvalán va un poco más allá y establece otros niveles de acción. Esa es la diferencia. El modelo PER, del que estamos hablando, en el que se basa este modelo de fuerzas motrices, nació de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los países miembros de la OCDE, y la OCDE como tal, dice: oiga, tengo un problema gigantesco porque tengo unos pasivos ambientales, unos costos ambientales que debo medir. Cómo las políticas de desarrollo económico de las naciones, en especial de los miembros de esa organización, han generado unas presiones sobre el ambiente y han producido unos efectos. Y a partir de eso, cómo se han generado respuestas sociales. De hecho, nace como un modelo ambiental para medir qué el impacto sobre el ambiente que han tenido políticas económicas. En eso se basa el modelo presión-estado-respuesta. Entonces, Corvalán ve cómo funciona ese modelo y dice: ok, es un punto de partida interesante, pero hay que modificarlo y hay que profundizar en ese modelo para poder que las acciones se generen en distintos niveles y tengan un impacto mucho más significativo en la calidad de la población. Y no simplemente medir una respuesta social, sino ir un poco más allá y medir respuestas distintas. Entonces ahí es cómo modifica el modelo de fuerzas motrices, cómo se basa en esa presión, estado-respuesta, y modifica las distintas categorías.
y permite un avance distinto en la construcción de esos indicadores. Entonces, el modelo de fuerzas motrices lo que hace es evaluar cada uno de sus niveles, tomar ese modelo de presión, estado, respuesta, y lo que hace es avanzar en la construcción de unos indicadores en salud ambiental que permitan relacionar la salud con el modelo de desarrollo económico de un lugar específico y mirar cuáles son esas consecuencias ambientales. De tal manera que el modelo incluye otras categorías y permite, además de lo que es el modelo de presión, estado, respuesta, que es simplemente un modelo de diagnóstico, determinar cuáles podrían ser las estrategias o las mejores estrategias a implementar para modificar esa respuesta que se está produciendo en un territorio en particular. Y eso es lo que hace, y ese es uno de los aportes que hace Corvalán en su modelo de fuerzas motrices. Fíjese, el modelo de presión, estado, respuesta se basa en estos tres niveles. Este que estoy señalando, que son las presiones que se ven acá, ¿sí? Estas presiones aquí, estado y la respuesta es denominada como un efecto. Corvalán lo que hace es ir un poco más allá y ver qué está generando esa presión. Entonces Corvalán establece lo que se denomina una fuerza motriz, un nivel jerárquico más alto que está por encima de esta presión que está modificando este estado. Y dice, hombre, si la calidad del recurso ambiental se modificó, pues posiblemente aquí las personas van a estar expuestas de distintas formas a esa calidad ambiental. Entonces tiene una categoría diferente que él llama exposición. Y ya él no habla de una respuesta, porque es que la respuesta puede ser positiva también. Él habla ya como tal de un efecto. Él está hablando de un efecto. No habla únicamente de una respuesta. Está hablando de un efecto. Entonces, aquí está el aporte de Corvalán y cómo se basa en ese modelo de presión, estado y respuesta, y lo modifica para generar este modelo de fuerzas motrices. Y Corvalán dice, no es suficiente con un modelo diagnóstico. O sea, no necesito única y exclusivamente mirar qué es lo que está pasando y qué respuestas se están generando. Yo necesito un modelo que me permita identificar y plantear una serie de estrategias y acciones sobre cada uno de estos niveles para que esa problemática sea mitigada o se prevenga o se evite o se modifique esa problemática y realmente se pueda tener un impacto sobre esa respuesta social que está teniendo ese territorio en particular. Y eso es lo que hace el señor Corvalán. Entonces, si vamos a hablar de esos niveles, es importante tener en cuenta y definir a qué hace referencia cada uno de esos niveles en el modelo. Entonces, hablemos de lo que para el Corvalán, en ese modelo de fuerzas motrices, es la fuerza motriz. O son las fuerzas motrices. Las fuerzas motrices son condiciones de carácter estructural, sociales, económicas y demográficas que van a afectar una condición ambiental en un territorio específico. Fíjese que aquí hay una diferencia frente a la concepción del modelo de presión estado-respuesta, porque el modelo de presión estado-respuesta tenía su concepción a partir de ¿qué? A partir únicamente del desarrollo económico de un país. Aquí Corvalán aterriza el modelo y dice, no señor, el modelo puede servir y el modelo de fuerzas motrices sirve para un territorio en particular. No necesariamente ese territorio tiene que obedecer a una nación. En términos generales, si nos devolviéramos a lo que son los determinantes, hablaríamos de que en esas fuerzas motrices entrarían todo lo que son los determinantes de orden estructural, porque son esos factores sociales, económicos y políticos de nivel superior. No necesariamente ese nivel superior implica que sean de todo un país, implica que son de nivel superior en un territorio en particular. Y eso es lo que tiene presente Corvalán cuando desarrolla el modelo de fuerzas motrices versus lo que era el modelo de presión estado-respuesta. Entonces, básicamente, Corvalán parte de un principio. Todos los seres humanos están inmersos, insertos en unas condiciones de vida y tienen una economía. Hay unos procesos de producción, distribución, consumo de recursos que van o que pueden llegar a generar una condición, un riesgo para la salud humana, a partir de una modificación ambiental.
Bueno, en realidad no es que Corbalán diga que va a generar, no es Corbalán quien dice que se va a generar ese riesgo sobre la salud humana, es la Organización Mundial cuando aplica el modelo y cuando el modelo se desarrolla ya desde la parte de salud, porque como bien le digo, es un modelo ambiental. Profe, no se le escucha nada. Profe, ¿se escucha? Como que se fue. Propuestas, licitaciones, contrataciones
Profesor Alex, ¿seguimos en clase o ocurrió algo? Pienso que el profe se desconectó. Seguirá dictando clase y no se dio cuenta. Yo sí creo que eso está haciendo. No, la clase es a las 8. Pero el No, ya profe está íbamos De 7 a conectado. 8, compañeros. No. Ahí dice de 8 a 9. Creo que la de 7 a 8 es la de mañana. No, de 7 a 8 hoy es salud ambiental y ahorita tenemos de 8 a 9, otra. Sí, señor, es Ya correcto. estábamos en clase. Estábamos Sí, correcto. en clase de Más. salud pública. Estábamos en clase de salud pública de 7 a 8 y después sigue sistemas de acueductos de 8 a 9. De 8 a 9, exactamente, sí. Pero el profesor está aquí en el chat, se ve como conectado en clase, solo que con el micrófono silenciado, pero tampoco está proyectando las diapositivas. ¿Me están escuchando? Lo Profe, hasta acabamos de ahora. escuchar, profe. Se había ido. Profe, se perdió la señal como 15 minutos. Es decir, ¿desde cuándo me están escuchando? Ahora,
profe, quedamos en fuerzas motrices, apenas lo estamos escuchando. En cuando está O dando sea, la ¿no me definición escucharon de nada de la fuerzas explicación que motrices. hizo sobre presiones? No, señor profe. Los últimos. ¿Nadie dijo nada? No, no se ha escuchado Sí, nada. es que no se le escuchaba Sí, nada, profe, sí. Nosotros estábamos sí. hablando acá en la reunión, pero no aparecía nada. Que se había dejado de proyectar, se escribió en el chat. Ok, ya permítame solucionamos los problemas técnicos que hay acá. Voy a tratar de ver si nuevamente les puedo compartir pantalla. ¿Me pueden indicar, por favor, si la están viendo? No, señor. No, señor. No, ya, regálame un segundo porque me tocó reiniciar el sistema y estoy desde 2 dispositivos para poderlo hacer. Entonces, en este momento no he ingresado. Creo que ya. Profe, aún no se ve nada proyectado. Ya lo estamos escuchando, pero no se ven las diapositivas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. profe, sí se lo escucha. Ahora sí están viendo la proyección. Sí, profe, ahorita Sí, sí. profe, Sí, está desde el señor. principio. Listo, ok. Entonces, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar o quedó ahí? Hasta que hablé de la fuerza motriz y Hasta que eran esa las fuerzas parte. motrices. Hasta la La parte gra- en la que inicia con que son la anterior, profe, a esa. ¿Acá? Sí, Sí, ahí señor. quedamos. Hasta ahí llegamos. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, decía, las fuerzas motrices o en el nivel de fuerzas motrices están ubicados todos esos determinantes estructurales, que son condiciones sociales, económicas y demográficas que van a tener una afectación sobre el medio ambiente en un territorio en particular. Allí es donde el riesgo ambiental o se evita o se desarrolla. De hecho, la fuerza motriz está relacionada con cómo todos nosotros los seres humanos estamos inmersos en una condición o un proceso de producción, la forma en que producimos todos los bienes y servicios, de toda la distribución, el consumo que generamos en función económica y cómo
esa economía puede llegar a generar una afectación sobre la salud humana. Toda esta manera, toda esta parte del desarrollo económico tiene una implicación sobre o un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y allí, desde el modelo de fuerzas motrices, lo que se permite ver o lo que muestra es cómo se va a generar un efecto adverso sobre la salud de la población. ¿Hasta ahí lo tenemos? ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, profe. Correcto. Sí, señor. Bueno, entonces, básicamente, lo que hace el modelo de fuerzas motrices es decir que para cada uno de esos niveles de los que hemos estado, o de los que hablamos ahorita hace un rato, de lo que era la fuerza motriz, la presión, el estado, se pueden identificar a través de unos indicadores. En el caso concreto de las fuerzas motrices, hay unos indicadores que me permiten identificar esas fuerzas motrices, como por ejemplo el índice de desarrollo humano, el nivel de desarrollo tecnológico, el patrón de consumo alimentario, la tasa de crecimiento demográfico, en fin. Eso me va a permitir identificar las fuerzas motrices. Si la fuerza motriz se desarrolla, ahí es donde se generan las presiones de las que hablaba el modelo de presión estado-respuesto. Entonces, en ese orden de ideas, pues simplemente, ¿qué es la presión? La manifestación concreta de esa fuerza motriz. Hace referencia a cómo esa fuerza económica y social se aplica en un territorio en concreto. Y de hecho se habla de que existen dos tipos de presiones. Presiones antrópicas y presiones naturales. De eso habla, de presiones antrópicas y de presiones naturales. Las presiones antrópicas pues son todas aquellas que genera el ser humano, mientras que las presiones naturales son las presiones que se dan en la naturaleza por los distintos ciclos geoquímicos. Hay que tener presente que las presiones no necesariamente pueden ejercerse en el mismo territorio en donde la fuerza motriz se dio. Puede darse en otro lugar. Y eso lo veremos con el ejemplo que... Arsenal en la Europa League. ¿Me escuchan? Sí, señor. Es que creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces por eso no alcanzo. Escucho a alguien que está hablando allá, pensé que de pronto era que no me estaban escuchando. Listo. Entonces, como les mencionaba, pues esas presiones, pues pueden ser o pueden estar actuando en un territorio distinto a donde surgió la fuerza motriz. Porque es que la fuerza motriz puede darse, por ejemplo, en el casco urbano de un municipio, pero la presión se puede estar generando en otro lugar. Y eso lo veremos con el ejemplo hacia el final de la clase. La presión lo que va a hacer es cambiar la condición o modificar la calidad ambiental del recurso. De aquí que en esta especialización sea clave que usted vea esas asignaturas. Por eso dentro de su pensum tiene en las asignaturas calidad ambiental, porque está directamente relacionada con lo que es el saneamiento y eso también está relacionado con lo que es la salud pública. Entonces el estado es muy sencillo, es la condición y cómo se modifica la calidad del ambiente. ¿Cómo identifico yo esa calidad del ambiente? Pues la calidad del ambiente hace referencia a los distintos recursos: agua, aire, suelo. Esa calidad ambiental se modifica en función ¿de qué? De la presión. La presión va a modificar la calidad del recurso ambiental. Y si yo necesito identificar cuál es la calidad ambiental y cómo cambió, pues para eso tengo que mirar las características físico-químicas, las tendencias biofísicas en ese recurso en particular. Entonces ahí yo lo puedo ver desde distintas perspectivas. ¿Yo cómo determino calidad del agua? Pues con parámetros físico-químicos, propiedades organolépticas, entonces es donde identifico DBO, DQO, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, grasas y aceites, sustancias reactivas al de metileno, en fin, parámetros que me indican que la calidad del agua varió. Lo mismo si hablo en aire, hablo de unos contaminantes criterio, entonces hablo de las concentraciones de dióxido de carbono, de monóxido, hablo de material particulado, de COX, NOx, cómo esos contaminantes me permiten establecer que la calidad del recurso varió. Y si hablo de suelos, pues hablo de contenido de materia orgánica, hablo de carbono total orgánico, hablo de fósforo, de nitrógeno, hablo de los horizontes del suelo, cómo están constituidos. Eso me permite identificar el estado del recurso. Entonces, el estado es cómo cambia la calidad ambiental de ese recurso y para ello pues lo identifico a través de ¿qué? Pues de unos indicadores que son unos parámetros que me muestran la parte biofísica y la parte físico-química de ese recurso. Si se modificó el estado
afectado, entonces viene lo que es la exposición. En función de ese recurso ambiental que se vio afectado por la fuerza motriz y por la presión que se ejerció, que modificó ese estado, pues la gente va a estar expuesta, o el ser humano va a estar expuesto a esa condición de diferentes maneras. El riesgo ambiental y la condición ambiental va a variar en función de cómo el ser humano esté en contacto con esa modificación que sufrió el estado ambiental. Si estamos hablando de un recurso como el aire, pues tendremos que hablar de cómo vía respiratoria se ve afectado. Si hablamos de un recurso como el suelo, pues hablamos de, pues puede estar en función de vía ingesta o en función de vía cutánea. Si hablamos del agua, lo mismo, puede ser vía ingesta o cutánea. La exposición se va a medir siempre en función de la frecuencia y de la intensidad de ese contacto. Y ahí es donde la epidemiología, de la que hablamos en clases pasadas y cuando vimos estudios epidemiológicos, pues nos permite identificar o asimilarse cómo está expuesta la persona y si eso genera o no genera una consecuencia. Es posible que un grupo de individuos, un colectivo, pueda estar expuesto a distintos riesgos a la vez y de distintas formas, algunos de tipo agudo, otros de tipo crónico. Cuando hablamos de tipo agudo, es que estamos hablando de periodos de exposición muy cortos, pero con concentraciones o cambios en la calidad ambiental muy altos. Si hablamos de forma crónica, pues estamos hablando periodos de tiempo prolongados y generalmente a concentraciones bajas. Y puede incidir en qué tanta frecuencia o con qué tiempo está expuesto. Si está expuesto ocasionalmente, si está expuesto una única vez, si está expuesto durante muchas veces. Para ello, como dice el modelo, pues existen distintas formas o indicadores que lo permiten evidenciar, como el porcentaje de viviendas con recolección de basuras, el porcentaje de población que tiene servicio de agua potable, el porcentaje de población que reporta un malestar determinado. Y aquí es donde viene lo importante. Esa exposición va a generar un efecto en la salud de la población. ¿A qué nos referimos con el efecto? Fíjese, el modelo de presión estado-respuesta habla de una respuesta, pero el modelo de fuerzas motrices va más allá, ya habla no de una respuesta, porque es que la respuesta puede ser positiva. No, el modelo está enfocado a lo que es un efecto negativo y habla de una consecuencia en la salud de la población, expresada en ¿qué? En morbilidad, que ya sabemos qué es porque ya lo vimos en clases anteriores, en mortalidad, en una afectación, en una discapacidad o en una letalidad. Y hay indicadores que me permiten identificar eso. Por ejemplo, los años de vida perdida por discapacidad o por exposición a un contaminante, la mortalidad por un evento en salud determinado, ejemplo, las lesiones de tránsito, o mortalidad por enfermedad diarreica aguda o por enfermedad respiratoria aguda, el número de personas que se han intoxicado por plaguicidas en una vivienda o en un sector determinado. Ese tipo de indicadores me permite identificar esos efectos. El modelo lo que nos dice es que puedo generar distintas acciones sobre cada uno de esos niveles identificados. De tal manera que, ¿qué es la acción? La intervención que se va a realizar en una de esas categorías y en sus interacciones. Son las respuestas o colectivas o individuales que me van a permitir o mitigar o corregir o prevenir o atenuar ese impacto ambiental negativo. Y como consecuencia va a modificar ese efecto. El tema es que el modelo sugiere que hay acciones para todos los lugares, para todos los niveles que hay, tanto para las fuerzas motrices como para acciones, para estado, para exposición y para efecto. Pero las acciones más efectivas son las que se van a dar en los niveles más altos. Va a tener un mayor impacto la acción que yo haga sobre la fuerza motriz y sobre la presión que la acción que esté haciendo directamente sobre el efecto o sobre la exposición, que son los niveles más bajos, porque allí esa acción va a estar enfocada a un grupo de personas mucho más reducido, mientras que si yo hago o genero una acción en un nivel jerárquico más alto, voy a tener una mayor importancia, voy a tener un mayor impacto en lo que estoy haciendo. Entonces, así como el modelo tiene unos indicadores para poder identificar cada uno de esos niveles, también tiene unos indicadores que me permiten hacer seguimiento a esas acciones. Ejemplo, porcentaje de inversión en agua y saneamiento, el número de campañas de educación, la cobertura de la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, el número de familias que mejoraron la condición de vivienda vía un subsidio, en fin.
cada categoría requiere de distintas intervenciones y que son diferentes en función del nivel del territorio que estoy analizando con el modelo. Y eso lo puedo evidenciar. Para resumir y concluir este modelo, la fuerza motriz me genera una presión ambiental que va a resultar en un cambio en el estado del medio ambiente. Al mismo tiempo, al tener un cambio en el estado del medio ambiente, la exposición de la población será diferenciada en función de cómo se ubica en el espacio y en el tiempo frente a ese cambio que tuvo el estado. Y al final eso va a producir un efecto. Y allí empiezan a haber una serie de interacciones bastante complejas que muestran una red entre lo que son las categorías del modelo y va a permitir que se genere una acción determinada. Esta última diapositiva que les estoy mostrando es una diapositiva que me permite evidenciar, como lo ven allí, ¿sí? Perdón, ya. Por ejemplo, una problemática de cobertura de agua potable en un municipio determinado y qué efecto en salud tiene. Fíjense que aquí identifico, y mire que en el modelo aplicado en esta diapositiva, pues tengo muchas fuerzas motrices y al final estoy reduciendo hasta solo un efecto. No quiere decir que solo haya un efecto, quiere decir que aquí, como se hizo gráficamente, puse varios efectos en uno solo. Pero fíjese que aquí podemos identificar, por ejemplo, 5 fuerzas motrices. Política de servicio público municipal, plano programa de participación comunitaria orientado hacia la prestación de servicios públicos, el nivel de pobreza de una población, el crecimiento demográfico o la cobertura de servicios públicos, capacidad institucional y de infraestructura local. Esas son las fuerzas motrices. Fíjese que así como una de las fuerzas motrices, que es la política de servicios públicos municipales, puede generar varias presiones, hay otras que solo generan pocas presiones. Ejemplo, esta última, cobertura de servicios públicos, capacidad institucional e infraestructura. Solo genera 2 de las presiones que están identificadas en este gráfico, mientras que la política genera todas las presiones identificadas. ¿Qué presiones hay? Demanda de agua potable versus producción, las aguas residuales generadas que no están tratadas, la capacidad de pago de tarifas de servicios públicos, las plantas de tratamiento de agua potable que están en funcionamiento. Fíjense que esta política está relacionada con todas las presiones, mientras que la otra fuerza motriz solo se relaciona con 2, con la capacidad de pago y con las PETAPs. Esas presiones a su vez generan también unos cambios de estado, representados aquí solo en 3. Es un ejemplo sencillito, pero es para que entiendan cómo funciona. Mire, la presencia o ausencia de coliformes y Escherichia coli en el agua, concentraciones de patógenos en el agua y parámetros organolépticos cumplidos para consumo de agua. Ahí está hablando de esos 3. Entre los mismos estados hay una relación y fíjese que hay algunas de las presiones que interactúan con varios de esos estados o modifican el estado, como hay unas que solo modifican un estado. A partir de esos estados se generan unas exposiciones. El total de familias que no tienen acceso al servicio de agua potable, el total de familias que están expuestas a una inadecuada disposición de agua residual doméstica. Y al final se generan unos efectos, como la morbilidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, la morbilidad asociada al consumo de agua sin potabilización o tratada de forma inadecuada, y la morbilidad asociada a una inadecuada disposición de agua residual. Al final hay una compleja red de relaciones entre la fuerza motriz, la presión, el estado, la exposición y el efecto. Pero yo puedo plantear unas acciones sobre cada uno de los niveles. Fíjese, por ejemplo, yo puedo plantear acciones sobre las políticas de desarrollo. ¿Cómo voy a modificar mis políticas de desarrollo? Esa acción va a tener una incidencia sobre estas fuerzas motrices y podría cambiar una de estas fuerzas motrices haciendo que no ejerza la presión y de ahí para abajo voy a tener mayor impacto. O puedo tener acciones sobre la presión, como el uso eficiente de recursos económicos del territorio para suplir necesidades básicas. Y voy a actuar sobre la presión, eso inmediatamente me va a modificar lo que hay de aquí para abajo. O el cumplimiento del decreto 1575 orientado a seguir normas técnicas de calidad del agua, que está en el nivel de estado, en el ejemplo que le estoy mostrando, o el de exposición, que es brindar cobertura en servicios públicos a las familias que están ahí, en agua potable específicamente, y en el efecto, fortalecer la atención prioritaria en salud.
Claro, si yo no he modificado lo que está de aquí para arriba y solo me enfoco en atender el efecto, pues el impacto no va a ser tan bueno porque voy a seguir teniendo la problemática del cambio de estado y la gente va a seguir estando expuesta a la misma condición y va a volver a presentar la enfermedad. Mientras que si yo modifico una política desde aquí, desde el orden estructural, desde la fuerza motriz, el impacto se va a ver reflejado de ahí para abajo. Y eso es lo que nos permite hacer el modelo de fuerzas motrices. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, algún comentario. De mi parte no, profe. Si no hay comentarios, entonces muchas gracias y que tengan una feliz noche. Nos veremos dentro de 8 días en nuestra sesión número 7. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Gracias.